estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los casos Metástasis y Purga, que investigan una presunta red de delincuencia organizada, han involucrado a exasambleístas, jueces, fiscales y a los altos mandos del Consejo de la Judicatura. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña en los estudios de FM Mundo el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, para hablar sobre el narcotráfico y la corrupción enquistada en la política. El caso Purga ha generado un nuevo debate sobre los alcances de la política en la justicia y para beneficio del narcotráfico. Abogado Peñafiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estimado Fausto, un placer estar aquí como siempre, un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia y pues listo para comentar un poco sobre el tema. Bueno, creo que una de las frases más mencionadas en estas últimas horas ha sido que tocamos fondo. Creo que eso engloba de alguna forma el concepto de lo que nos trae las revelaciones del caso Purga. Yo creo que nos falta más, mi querido Fausto. Yo creo que la señora fiscal general del Estado, al mencionar precisamente que empieza a identificar a través de las comunicaciones, que ha sido la fuente principal de investigación de este caso y del caso Metástasis, empieza a revelarnos cómo funciona verdaderamente estas redes mafiosas que funcionan en la justicia, en la política y que tienen ramificaciones con el narcotráfico como eje fundamental. Entonces, yo creo que falta todavía por ver mucho más. Recordemos que la señora fiscal general del Estado todavía está esperando la explotación de algunos teléfonos que anunció hace algunas semanas ya. Y claro, este caso que Purga, que viene precisamente de la fuente de Mayra Salazar, que es quien revela la dinámica que tenía Muentes y todo este entramado en la Corte Provincial de Guayas, ¿no? Y tiene sentido esto de que falta mucho más, porque hablamos en el caso Metástasis, los chats de Leandro Norero, ahora los chats de Mayra Salazar. Habrá que ver qué dice, porque también algo de esto se ha mencionado, por ejemplo, estas comunicaciones entre Pablo Muentes y Daniel Salcedo. Eso es lo que de alguna manera a nosotros sí nos ha sorprendido mucho, permíteme decirte, y creo que aquí tiene que ver ya no solamente el caso Metástasis, el caso Purga, sino el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo que nos está revelando una de las comunicaciones que se encuentra dentro de esta investigación es que también funcionó esta estructura precisamente para encubrir a la banda Los Lobos, que estaba funcionando y que se conoce precisamente que fue o tiene que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y claro, lo que se estaba buscando era encubrir, distorsionar la verdad y dirigir la atención a otro tema, precisamente haciendo viral un video que era falso y que se demostró después que fue falso. Entonces, hay elementos que nos hacen pensar que todas las mafias y todas las redes del narcotráfico tienen de alguna manera un nivel de cooperación y que funcionaban y siguen funcionando en algunos sentidos todavía. ¿Es un rompecabezas entonces al que le faltan muchas piezas? Sí, sin duda. Yo creo que que la señora fiscal general del Estado nos está mostrando cómo precisamente funcionan estas redes de mafias, porque entre mafiosos y entre personajes oscuros se conocen, comparten agendas, manejan dinámicas propias y comunicaciones, de tal manera que al final del camino todos tienen que ver con todo. Ahora, vamos un poco más allá. Se hablaba, y hace pocos instantes en la entrevista con María Josefa Coronel, ella mencionaba algo que muchos juristas han mencionado. El tema de la corrupción en las Cortes del Guayas era un secreto a voces, pero hay un momento de quiebre, decía María Josefa, que es cuando ya se involucra de lleno el narcotráfico, cuando las organizaciones de narcotráfico comienzan a operar directamente en el país, de esto 10, 15 años más, menos, cuando comienzan a operar directamente y requieren de los servicios de la justicia. Esta vez entra la política. Sí, yo creo que nos revela eso, nos revela el hecho de que el narcotráfico y la política iban de la mano para manejar las cortes y que operaban a través de, en este caso, del señor Muentes, que era quien finalmente operaba los intereses internos dentro de las Cortes del Guayas. Yo entiendo que eso era parte también y conocido también por cierto sector de la política. Y claro, obviamente forman parte de la misma estructura. Claro, por un lado tenemos a Norero
digamos que tenía una influencia desde la Corte Nacional de Justicia, desde el Consejo de la Judicatura con Wilman Terán, y por otro lado tenemos a Mayra Salazar, operadora de Daniel Salcedo y también operadora de Muentes, precisamente en una clara cooperación directa con el objetivo de controlar los fallos judiciales, dirigir los fallos judiciales y, claro, beneficiar a las mafias y a todas estas estructuras criminales, ¿no? Recordemos también que en el caso de Mayra Salazar, hace aproximadamente 2 semanas, a través de su abogado, entregó un sobre con una agenda, con manuscritos que dicen se hará parte de su aporte, de su colaboración para la justicia, a la espera también de recibir algún beneficio, entendemos, dentro del caso Metástasis. Es tan importante entonces en este punto la figura de Mayra Salazar, exfuncionaria del Parlamento andino, también ex asesora de la Corte de Justicia del Guayas, el contacto con Pablo Muentes, el contacto con Daniel Salcedo, el contacto evidentemente con Leandro Honorero en su momento. Y el contacto con Cristina Reyes, estimado Fausto, también a mencionar, porque esa es también una de las ramificaciones que entiendo tendrán que investigarse. Obviamente nadie podrá adelantar nada en ningún sentido, pero aquí todavía falta mucho por ver. Los manuscritos que ella ha presentado, esta agenda que ella ha presentado, creo yo que es la punta del iceberg, porque si es que esto lo podemos obtener de unas versiones de ella y de las comunicaciones por celular, pues ¿qué habrá todavía por investigarse en relación a los manuscritos y a las relaciones per se que ya tienen no solamente con Mayra Salazar, sino Muentes con otros actores políticos, otros actores de justicia y en general con la capacidad operativa que él tenía dentro de la Asamblea Nacional y también hacia la clase política ecuatoriana? Entonces, allí hay, yo diría, todavía mucha tela que cortar. Yo pensaría que la señora Fiscal General del Estado va a investigar y profundizar su investigación en este sentido y nos va a mostrar lo que ya de alguna manera sabemos, que es el involucramiento directo de la política y el narcotráfico en la justicia ecuatoriana. En uno de estos chats entre Salcedo y Muentes se refiere, por ejemplo, también a Ronnie Aliaga y a Aquiles. Se refiere a Aquiles porque le pide incluso un aporte para una fundación. Y ahí entran otros partidos políticos, los referidos a la Revolución Ciudadana. ¿Es esto ya una dinámica que se estaba llevando adelante? Yo creo que es una expresión de lo que son capaces. O sea, de lo que es capaz los intereses económicos, los intereses criminales. Y todo esto en el contexto de un pacto, de una alianza que vemos ahora. Y ahora vemos también un pacto en la Asamblea Nacional. Lógicamente no tiene todavía ninguna ramificación que podamos concluir que tienen, digamos, una relación directa. Pero sí hay mucha sospecha y mucha sorpresa en la clase política, al menos que no tenemos vinculación con este tipo de redes, que esté sucediendo esto. O sea, que estemos viendo que la política no está divorciada del crimen y no está divorciada del narcotráfico como eje fundamental de la búsqueda de fallos, de intereses judiciales y además de la impunidad, porque la impunidad requiere necesariamente de la influencia judicial, porque no es posible la impunidad procesarla solo desde la Asamblea Nacional. Es decir, no es solamente a través de, digamos, limpiar las responsabilidades en la Asamblea Nacional, sino que pasan necesariamente por controlar los fallos judiciales. Y allí es en donde ingresan todos estos intereses mezclados, por un lado los del crimen organizado, por otro lado de la política y finalmente desembocando en lo que es la justicia, ¿no? Muchos seguimos gran parte de la audiencia durante esta madrugada. A mí, por ejemplo, me llamó la atención una parte en la que, y voy a dar lectura a una nota que leímos hace unos instantes. La investigación menciona que Muentes contrató a Mayra Salazar para trabajar desde el ámbito comunicacional y lograr que Gallardo gane la titularidad de la Corte. Si bien esto suena política y mediáticamente escandaloso, penalmente tiene sustento el hecho de hacer una campaña aparentemente para que gane Gallardo. Todos sabemos cómo se dan las elecciones en las Cortes. No necesariamente es por una campaña de comunicación. Claro que sí. Yo coincidiría. Hay otro tipo de intereses y no sé si es que esto tiene un peso suficiente en el ámbito penal. Y le pregunto... ¿Podría haber un tráfico de influencias? Claro, eso habrá que ver qué nivel probatorio existe para poder demostrar una campaña de comunicación. Claro, podrían escudarse diciendo es un trabajo, ¿no? Estoy trabajando en la comunicación y no estoy trabajando en una relación de traficar la influencia, ¿no? ¿Para quién?
para quién y cómo termina eso probando. Y cómo se financia, cómo funciona, quién opera, quién da las órdenes y finalmente quiénes son los involucrados. Porque también, ¿y cuáles son los favores que devienen de esa elección? Y qué favores existen pendientes todavía, porque eso también tenemos que identificarlo actualmente. Para mí no hay nada, digamos, divorciado completamente de la realidad actual en donde el crimen organizado está permeando en la justicia y también en la política, y no creo que veamos esta agenda de impunidad que hemos hablado permanentemente totalmente divorciada de lo que está sucediendo y de lo que está pasando en este caso y en otros casos alrededor de estos temas. Y creo que todavía falta mucho por mirar, por ver y sobre todo saber de parte de Fiscalía qué es lo que pasa. No nos olvidemos que esto también pasa por sostener la agenda de impunidad al costo que sea, utilizando a la Asamblea. Ahora sí, a través de las reformas al Código Integral Penal, a través de los juicios políticos dirigidos con el objetivo de controlar la justicia, a través de procesos legislativos en donde se filtran intereses económicos o intereses del crimen organizado, ¿no? ¿Cuál es su lectura de la respuesta, la reacción del Partido Social Cristiano y también la reacción de la Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que existen unas respuestas tibias todavía, ¿no? Un poco también cautas, creo yo, en el sentido de que ellos no conocen precisamente cuál es el manejo y qué es lo que realmente la señora Fiscal General del Estado conoce sobre estos manejos y por ende han emitido comunicados tibios en el sentido de evitar, digamos, cualquier otra consecuencia adicional que no puedan controlar. Por lo pronto, yo esperaría que esto tenga una revelación completa, identificar precisamente quiénes están detrás y si Muentes va a formar parte de un proceso de este tipo, pues Muentes eventualmente tendrá que también dar su versión, dar su circunstancia y sus pruebas. Y allí, pues seguramente se revelará todavía más de este entramado. ¿Es un asambleísta involucrado en esto? ¿Pudo actuar solo? Bueno, no es solo, ¿no? Está ya vinculado Mayra Salazar y toda la red. Más asambleístas. Pero bueno, solo un asambleísta empoderado de la Corte de Justicia del Guayas o esto, porque no suena muy creíble tampoco el hecho de que sea un único asambleísta. Sí, yo creo que aquí seguramente hay algo más. No sé si a nivel de red o personas además involucradas, pero lo que sí sabemos es que no es... ¿Cuál es su pálpito de lo que puede estar detrás? Yo tengo un pálpito de que existe una vinculación con la política más profunda, que no necesariamente tiene bandera partidista, sino, más bien dicho, personajes específicos que están dentro de la política y que funcionan con estas redes que finalmente son útiles para cualquier partido, para cualquier organización. Es conocido que si tenemos a un ex asambleísta vinculado que depende de una condición política y hay que ver sus votaciones, sus actividades en la Asamblea Nacional. ¿Que Jaime Nebot lo protege? No me atrevería a decir eso. Yo creo que definitivamente aquí hay mucho más que investigar. Ponerle nombre y apellido antes de saber me parece también apresurado. Pero es un hombre muy cercano a Jaime Nebot. Sí, es un golpe al centro núcleo del socialcristianismo, eso no cabe duda. Pero de que el señor Nebot tenga algo que ver directamente con esa red, yo no me atrevería a hablar. Eventualmente yo creo que, además de que Muentes va a tener la necesidad de revelar en algún sentido su trabajo, su circunstancia y su realidad. Si las pruebas son tan contundentes para que él esté preso y tenga esas condiciones, pues yo creo que él tiene, además de una deuda por ser ex asambleísta, de decirle la verdad a la ciudadanía. También tendrá su interés de investigar profundamente, porque si él trabajó con alguien más o tiene alguien más que ver en este entramado, pues él tiene la oportunidad de oro para precisamente decirle al país quiénes son y cómo funcionan. Finalmente, asambleísta, ya se habla de la creación de una comisión dentro del legislativo para investigar los efectos y todo el contexto del caso Purga. ¿Qué garantía nos dan si tenemos ahí ya de plano una alianza al menos incómoda? Aquí no hay seguridad de ninguna manera ni garantía. Lo que hay es una ciudadanía que cada vez más entiende lo que nosotros hemos venido diciendo desde el principio con Fernando Villavicencio desde hace ya algunos años, que es el país tiene que debatir entre la patria o las mafias. ¿No debería meterse la asamblea a investigar este caso y dejar a la fiscalía? La investigación política es una facultad propia de los asambleístas, pueden hacerla. Que eso tenga credibilidad. Aún sin credenciales para hacerlo.
aún sin credenciales pueden hacerlo, porque es una facultad legal. Que la ciudadanía crea esa versión, eso sí, dependerá de lo que se diga en esa comisión o en esa investigación y dependerá de lo que se revele en esas circunstancias. Aquí la verdad tendrá que primar y tendremos que elegir, como hemos dicho, la patria o las mafias, mi querido Fausto. Asambleísta, nuevamente gracias. Muchísimas gracias a ti, un saludo a todos. Gracias. Ha sido el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, hablando sobre el narcotráfico y la corrupción enquistada en la política. Ha coincidido en que el caso Purga devela varios de los operadores de justicia en un entramado que involucra también al narcotráfico. Que la política se ha enquistado, eso parece no haber duda, pero que también hay la necesidad de un baño de verdad y que las investigaciones avancen, ataquen y lleguen a quien le llegue. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.